Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que podamos empezar y que tengamos la bendición de Dios. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque tú nos permites estar reunidos. Gracias porque nos das la libertad. Te damos muchas gracias por tu palabra, por todas las enseñanzas que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque tú nos muestras muy claramente tu palabra, Señor, tus enseñanzas. Te pedimos para que pues ahora nadie nos engañe, Señor, para que estemos siempre confiando en tu palabra y para que pues realmente corramos a ti, Señor, en todas las cosas, en todas las circunstancias te busquemos. Te pedimos, Señor, para que nos des un día de bendición, para que tú nos guardes y para que también permitas que todo lo que vamos a ver el día de hoy sea de bendición, para que tú lo guardes en nuestros corazones, puedas trabajar con tu palabra, Señor, nos puedas quebrantar y para que también tu palabra corra y sea glorificada y pueda llevar a mucha gente a la salvación. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver muchos versículos de Mateo 24, entonces digo para que lo tengan ahí. Y vamos a ir saltando algunos otros. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama mirad que nadie os engañe. Algo muy importante. Ahí precisamente en Mateo, en capítulo 24, los versículos 3 y 4, resulta que los discípulos están intranquilos. Ellos saben que Jesús va a morir y después va a regresar. Y entonces ellos están empezando como a tratar de saber por curiosidad qué es lo que va a suceder. Esa curiosidad es la misma que tienen muchos cristianos en la actualidad. Y entonces se acercan con Jesús, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús está contestando una pregunta. Por lo general, cuando a ti te preguntan algo, procuras contestar de acuerdo a lo que te están preguntando. Pero aquí, ¿qué tiene que ver? Las señales, ¿verdad? Ellos están empezando a pedir las señales y del fin del siglo. Y lo primero que Jesús les dice, nada que ver con las señales. Dice, mirad que nadie os engañe. Jesús hizo una advertencia muy clara y precisa para los últimos tiempos. Para los discípulos, para esa gente, pero también para nosotros. Y nos dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es eso de engañar? Engañar es cuando te dicen una cosa y es totalmente lo contrario. Es falso lo que te están diciendo. Pablo retoma esa misma exhortación que hizo Jesús y te dice cómo te engañan. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Jesús fue el que dijo, mirad que nadie os engañe. Pero Pablo dice además, ¿cómo? Habla de tres formas. Aquí dice Pablo. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Aquí dice Pablo, y retoma exactamente el mismo mandamiento de Jesús, mirad que nadie os engañe. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Y dice cómo te engañan o cómo se engaña a la gente. La primera de las estrategias, por filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías son las corrientes de pensamientos de alguien que se le ocurre que las cosas deberían ser de una forma o de otra. Pues por esas filosofías se convencen a la gente. Hay otras cosas que son tradiciones. La gente no sabe por qué hace todo lo cual cosa, pues porque es la tradición del pueblo, porque es lo que han hecho sus abuelitos y se transmite de generación en generación. Esas son tradiciones. Pero dice, y hay otras cosas que son rudimentos del mundo, pues porque en tal lugar se hacen las formas de tal o cual cosa. Y aquí concluye Pablo y dice, todo esto, dice, pero no según Cristo. Hay muchas cosas que la gente hace, pero no según Cristo. Por eso la gente es engañada, porque hace cosas que no están de acuerdo a lo que dice Cristo. Vamos a Marcos capítulo 13 y versículo 5. Este es el mismo mandamiento que está en Mateo. Está en Mateo y está en Lucas. Resulta que en los evangelios está en los 3 evangelios. Pero resulta que aquí Marcos agrega algo muy interesante. Vamos a Marcos capítulo 13 y versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Si se dan cuenta, la advertencia es la misma. Mirad que nadie os engañe. Pero él dice, comenzó a decirles. ¿Por qué Jesús comienza ahí?
Dice aquí que Jesús sabía, ¿verdad?, que en los últimos tiempos iban a abundar los engañadores. Por eso les dijo que no los engañen. Los burladores, los escarnecedores iban a estar al pie del cañón. Precisamente por eso es por lo que Jesús, antes de contestar la pregunta y a los discípulos decirles más, empieza por decirles, fíjense para que no los engañen. Jesús, él conocía todo. Jesús podía haber contestado la pregunta de los discípulos inmediatamente. A ver, apúntale, Pedro, ahí te van. Todas las señales, ¿verdad? No empezó por ahí. Sin embargo, sí lo hizo, ¿verdad? Pero empezó primero por la advertencia, para estar atentos y poner mucha atención, y como dice aquí, para que nadie los engañe. No solamente una persona, o dos, o tres, con tal o cual estrategia. Una de las cosas que tiene Satanás es esa. Tiene un sinfín de ataques para diferentes cristianos. Lo que para uno, ¿verdad?, puede no causarle ningún daño, para otro es mortal, pero siempre está tratando de atacarnos de todas las formas habidas y por haber. Ese nadie, ¿verdad?, que menciona aquí Jesús, es absolutamente nadie. Que nadie se meta. Que realmente no haya alguien que se interponga en nuestra comunión con Dios. Eso es por lo que muchos cristianos han caído. Porque es el apóstol más ungido de no sé dónde, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que fuimos a predicar a uno de los centros de readaptación. Y me acuerdo que esa ocasión que llegamos, ¿verdad?, ya habíamos ido varias veces, pero esa ocasión en particular, acababa de ir un apóstol antes que nosotros. Y resulta que el apóstol empezó a hacer a firmarles autógrafos en las Biblias a toda la gente. Y entonces resulta, ¿verdad?, que cuando llegamos nosotros, oiga, usted también firme, es que el otro apóstol no me alcanzó a firmar, pero ahí pónganme su autógrafo, ¿no? Y yo, ¿cómo te voy a poner un autógrafo? Sí, usted póngale también. Ah, ok, quieres que te ponga un autógrafo, ¿verdad? Lo que te voy a poner es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y me acuerdo que le puse un versículo, ¿verdad? Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le dije, lo que no se debe de apartar no es una persona, es la Biblia. Es donde tienes que concentrar. Precisamente por eso, ¿verdad?, nos dejamos llevar por lo que alcanzamos a ver. Ni aunque tenga carita de santo, ¿verdad?, ni aunque se vea como una buena persona, muy decente, conocedor de la Biblia, eso no es cierto. Muchas veces por ahí es por donde empiezan los engaños. Nosotros como cristianos debemos de cerrar la puerta a todo aquel que se oponga a lo que Dios dice en su palabra. Aunque parezca todo lo contrario, ¿verdad? Parece una persona que conoce, pero realmente no es la persona, ¿verdad? Es un lobo con disfraz, pero al fin y al cabo es un feroz y un rapaz lobo, que no, como dicen Hechos, ¿verdad?, no perdonarán al rebaño, aunque tenga la carita que tenga. Ahí en Hechos, ¿verdad? Hechos 20, 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no son ovejas. Esos engañadores van a ir con todo, ¿verdad? Y dice bien claro, y no perdonarán al rebaño. Esos engañadores van a tratar de destruir lo más que se pueda, llevan el objetivo de Satanás. Ese es el engaño, ¿verdad? Por eso es muy importante, es vital, de hecho, para un cristiano conocer las cosas y los eventos que sucederán en los últimos tiempos. ¿Para qué? Pues precisamente para no ser engañados. Vamos a ver ahorita una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el engaño, verdad? Debemos saber, un cristiano debe saber lo que sucederá en los últimos tiempos, en primer lugar, para no torcer las escrituras. Resulta que ese es uno de los problemas más frecuentes y más comunes de la actualidad. Resulta que esta estrategia, ¿verdad?, no es de la actualidad. Es de hecho la estrategia más antigua y también la más efectiva de Satanás. Es la que usó en el mismo huerto del Edén y se sigue usando hasta nuestros días. Vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 1. La serpiente, ¿verdad?, dice, era astuta. Sabemos que la serpiente, ¿verdad?, estaba en ese momento controlada por Satanás. Y fíjense cómo plantea las cosas, ¿verdad? Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva. Sin embargo, ¿cómo lo presenta, verdad? Génesis 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. Imagínense, pues no comas nada, ¿verdad? Dios nunca le dijo eso. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios? Vámonos un capítulo atrás, capítulo 2, versículos 16 y 17. Jehová Dios sí les dio un mandamiento.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta ahí. De todo árbol del huerto podrás comer. La serpiente le dijo, no, no puedes comer de todo árbol del huerto. Sin embargo, si una persona no es hábil y detecta el problema, pues se va con la finta. Dios no había dicho eso. Dios dijo todo lo contrario. De todo árbol podrás comer. Ah, pero el 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese sí no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y después llega Satanás, ¿verdad? No vas a morir. Y bueno, empieza una contradicción abierta a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hoy en la actualidad hay mucha gente que altera lo que dice la Biblia. Hay quienes le quitan, hay quienes le ponen algo que la Biblia no dice. Diciendo, es que la Biblia quiere decir aquí esto, ¿verdad? En realidad era esto o aquello. No es lo que nosotros queramos, ¿verdad? Lo que hacen es desvirtuar el sentido y el significado real de lo que dice la Biblia. Ese es el peligro. En segundo lugar, vamos a ver que debemos saber lo que sucederá en los últimos tiempos para no desviarnos del camino correcto. Una persona como Eva, ¿verdad? Que fue en su caso, cuando fue engañada, en ese momento, ¿qué hizo? Todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 17. Fíjense qué interesante cómo lo menciona aquí. Sabiéndolo de antemano, no es que no lo sepamos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Qué tremenda advertencia para los cristianos. Dice, vosotros amados, ¿quiénes son los amados? Pues los hijos de Dios, los que fueron rescatados. Dice, sabiéndolo de antemano, ya sabes por dónde va a venir Satanás, ¿verdad? Dice, guardaos, es decir, cuídate. Dice, no sea que no seas arrastrado por el error de los inicuos. Y dice, y caigáis de vuestra firmeza. Realmente, qué terrible es que un cristiano, como dice aquí, arrastrado por el error. Fue lo mismo que le pasó a Eva, y no solamente a Eva, es lo que le ha pasado a muchísimas personas, ¿verdad? Cristianos, tristemente cristianos, que se dejan arrastrar por el error. Esa es la estrategia favorita de Satanás, porque con esa estrategia ha logrado engañar a muchísima gente, incluso a los mismos cristianos. ¿Cómo? ¿A los cristianos? Sí, a los tibios, a los débiles y flacuchones cristianetes, a todos aquellos que no tienen un fundamento sólido de las Escrituras, los cuales abundan por no haber un compromiso real con su Señor. ¿Cuántas personas se han dejado llevar por corrientes, ¿verdad? Filosofías, por tradiciones, como veíamos ahorita en Colosenses? Hay muchos cristianos que nacieron, ¿verdad? De nuevo y ahora están en una secta. ¿Cómo es posible? Pues porque realmente es eso, ¿verdad? Por eso veíamos ahorita que no conocen nada de su Señor, no conocen nada de la Biblia. A la hora que les dicen algo, pues sencillamente se extravían porque no disciernen dónde está el problema. El mismo diablo quiso engañar a Jesús mismo con la Biblia. Bueno, al menos parte de ella, ¿verdad? Agarró una partecita, la primera parte del Salmo 91:11. Pero ¿qué pasa? Jesús identificó el error de inmediato. Ahora, Jesús tampoco se puso a discutir con el diablo. No se enganchó, ¿verdad?, con él. Usó también la Biblia para acabar con todos sus ataques. ¿Cuántos cristianos ocupan incluso la Biblia para estar discutiendo? Es que si dice, no es que no dice, es que aquí no, es que la interpretación, no, la Biblia no es para discutir, no es para estar peleando. En tercer lugar, un cristiano debe de saber lo que sucederá en los últimos tiempos, y aquí es la parte más importante, para no ser un tropiezo. Cuando un cristiano pierde de vista a Jesús, es porque está en el suelo, porque su vista anda viendo todo lo que no debe de ver. Es decir, es un cristiano caído. Entonces ya no puede avanzar en el suelo, pues ya no avanzas. Es como un corredor, ¿verdad? Si tú lo encuentras en el suelo, pues no está corriendo, no está avanzando hacia la meta, está tirado en el suelo. No solamente es una persona que ya no corre, no es un inútil nada más tirado en el suelo,
ahora sirve además como piedra de tropiezo a todos los que vienen corriendo atrás. ¿Han visto las competencias, las carreras, verdad? El otro día vi una competencia de un montón de ciclistas, no me acuerdo, cientos de ciclistas que van, ¿verdad? Y uno trastabilla y se cae. Y de ahí vienen atrásito un montón y pues se hace una carambola impresionante, ¿no? Hasta el último que venía es el que los pasa a todos porque todos se estamparon ahí, ¿verdad? Qué tremendo es el tropiezo. Una persona, ¿verdad? Un solo ciclista hizo que todos los demás se cayeran. Así es un cristiano caído. No solamente es un corredor que dejó de caminar, ahora es el tropiezo para muchos que vienen atrás. Ahorita vamos a ver ese tema. Por eso, ¿verdad? Una persona que pierde la visión, pierde todo y puede servir inclusive de tropiezo. ¿Se acuerdan del mismo Pedro? Jesús, ¿verdad? En alguna ocasión, vamos a Mateo 16, 23. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo Dios le dijo? Mateo capítulo 16, versículo 23. Es una escena en la que Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿saben qué? Me es necesario ir a la muerte. Y va a pasar esto y va a pasar lo otro, ¿verdad? ¿Qué pasó por la cabeza de Pedro? Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a ir? Te van a matar. Y Pedro ni siquiera tenía ni tantita idea del sacrificio que realmente iba a hacer Jesús. El otro día estaba oyendo yo un mensaje, ¿verdad? Precisamente hablando de eso. Imagínense que Jesús, ¿verdad? Estando en el cielo, él decide y determina ir a la tierra. ¿Pero qué vino a la tierra? Dice hacerse como uno, como nosotros. Ese como nosotros es a rebajarse en lo más mínimo, a lo más vil que Jesús podía haber hecho. Ya el venir y ser un ser humano era rebajarse. El otro día estaba viendo eso. Un pastor es lo que dice. Él era muy aficionado al fútbol. Dice, y él, pues obviamente había muchas cosas que no entendía de la Biblia, ¿verdad? Resulta que pues en esas aficiones, si él le encantaba estar en los partidos, le tocó ir a uno. Y resulta, pues son esos partidos en donde los aficionados son fanáticos. Dice, pues se me ocurrió meterme del lado contrario. Pues los fanáticos ya lo querían linchar. Le gritaban de cosas, le aventaban latas. Dice, a mí no me dolían todo lo que me estaban aventando. Dice, pero se me paró enfrente uno. Dice, no, ni siquiera lo vi bien. Agarró y que me escupe y dice, me cae en toda la cara. Dice, eso para mí me dolió más que el que me estaba aventando las latas y todo el cochinero que me estaban aventando. Dice, yo quería desbaratarlo, nada más porque no vi quién fue, dice. Me lo quería acabar. Dice, todavía pasaron años y no lo perdonaba. Dice, para mí fue un trauma. Dice, y entendí que a Jesús no solamente le escupieron, le deshicieron la cara, le deshicieron la espalda, le deshicieron la cabeza, lo crucificaron, hicieron con él tantas cosas. Y dice, como decíamos ayer, en Isaías, ¿verdad? 53, dice, y él como cordero no abrió su boca. Imagínense los ángeles. Decía, ¿verdad? Imagínate que Jesús tiene sed. ¿Cuántos millones de ángeles le hubieran traído tinacos de agua para quitarlo y para calmarle la sed? Y Jesús dijo, no. Dice, tiene que ser consumado todo. Imagínense el nivel que Jesús tenía para hacer ese sacrificio. Pero bueno, aquí estamos viendo el caso de Pedro, ¿verdad? Para no desvirtuarnos mucho. Cuando Pedro le dice, no, Señor, pues que no te pase nada de esto, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Jesús empieza a ver a Pedro. Dice, pero Jesús no le dijo a Pedro, ¿verdad? Oye, no seas carnal, ¿verdad? Oye, a ver, Pedro, pues a ver, reflexiona, ¿verdad? Como que no te ha caído el 20. Le dijo Satanás. No le dijo Simón, ¿verdad? No le dijo, a ver, pues, a ver, ponte a pensar, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y luego le dice, ¿por qué? Dice, me eres tropiezo. Jesús identificaba el problemón que es ser un tropiezo. Cosa que Pedro no veía. No se daba cuenta, ¿verdad? Jesús dijo que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquellos por quien vienen. Vamos a Lucas 17, versículos 1 y 2. Aquí Jesús mismo está hablando, ¿eh? Y aquí dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Lucas 17, 1 y 2.
Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Es necesario que vengan los tropiezos? Sí. ¿Van a venir tropiezos? Sí. Pero que no seamos nosotros el del tropiezo. Qué tremendo, qué trágico, ¿verdad? Que un cristiano sirva de tropiezo. Aquí dice Jesús, ¿verdad? Oye, Jesús, ¿cómo tienes pensamientos de este tipo, de esta naturaleza, ¿verdad? Mejor es que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahorita vamos a ver ese tema. Esos pequeñitos son, pues, los más inocentes, los más frágiles y vulnerables. Es a los primeros que se lleva Satanás. En cuarto lugar, debemos saber lo que sucederá en los últimos tiempos para no estar angustiados y preocupados. Es uno de los engaños, ¿verdad?, más trágicos para la gente. La vida de un cristiano siempre debe de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y la calma total en medio de la tormenta. Porque eso es lo que Dios nos da, es lo que Él nos ofrece. No debe dejarse llevar por las preocupaciones y los afanes de este mundo. Es cierto, estamos viviendo en un mundo que cada vez está peor, en todos los sentidos, con más violencia, más perversión, más depravación. Pero de todas las personas que hay en este mundo, ¿verdad?, los únicos que tienen una esperanza maravillosa para no dejarse influenciar por las corrientes de este mundo, ¿quiénes creen que son? Los cristianos. Por dos razones maravillosas. La primera de ellas es que antes de que Cristo venga, Jesús prometió siempre acompañarnos. Eso significa que Dios va a venir con nosotros todo el tiempo, todos los días, durante todo nuestro peregrinar sobre la tierra. Qué hermoso, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Es más fácil que nosotros lo abandonemos a que Él nos deje. Como veíamos el otro día, ¿verdad?, en la figura esta de mi corazón, un hogar de Cristo. Cómo habla acerca de la comunión que empiezan a tener, ¿verdad? 1 o 2 días, y se iban desde lo más temprano, quedaron, ¿verdad?, de verse, tomar un tiempo juntos en armonía, en comunión, y después de eso ya empezar todas las actividades. Y empezó 2, 3 días muy padre, y después pues ya le empezó a ganar la inercia y se iba. Dice, pero lo que sí algo le quedó muy grabado es que siempre veía a Jesús en el mismo lugar esperándolo, temprano. Aunque él siempre estuviera preocupado, ¿verdad?, y corriendo y apurado, Jesús siempre se dio el lugar para estar ahí. Esa es la fidelidad de Dios. Qué hermoso es que Dios siempre vaya con nosotros acompañándonos. Siempre va a venir, todo el tiempo, todos los días, aunque nosotros le demos la espalda. Ahora, eso es en nuestra tierra. Algún día vamos a ser trasladados al cielo, ¿verdad? Y dice que Dios prometió sacarnos de este mundo justo antes de que vengan todos los terribles juicios que vendrán. Imagínate que Dios se le olvidara. Ay, jole, se me olvidó que debí pasar por esto y ya, no, pues ya no me los llevé, ¿verdad? Por eso es inconcebible que haya hijos de Dios con crisis de ansiedad, preocupados y enfermos al ver todas las cosas que nos rodean. Y es que ya pasó esto, y qué problemas acá, y hambrunas allá. El otro día estábamos hablando de eso, ¿verdad? Cómo las cosas cada vez están más caras. ¿A qué está apuntando? Es lo que le decíamos, no me cabe bien la cabeza, ¿verdad? 2 libras de trigo por 1 denario. 6 libras de cebada por 1 denario. Todo el día de trabajo para conseguir 1 kilo de trigo. ¿Qué comen 1 kilo de trigo, ¿verdad? Las familias, imagínate las familias, ¿verdad? Los gastos y todas las cosas que vendrán. Esa es la época de la tribulación. Dios prometió sacarnos cuando sea esto ya insoportable, insostenible. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso que Dios sea fiel hasta en ese momento. Eso habla no de que Dios no sea fiel para guardarlos de cualquier circunstancia, sino de que una persona enferma y preocupada no se quiere tomar de las promesas de Dios. En quinto lugar, tenemos que saber lo que sucederá en los tiempos, ¿verdad? En los últimos tiempos, para no cometer errores imprudentes y precipitados. ¿Cuántos cristianos se han dejado, ¿verdad?, llevar por sus emociones y toman decisiones y hacen cosas totalmente erradas? Yo me acuerdo, ¿verdad? A mí me tocó vivir la época, ¿verdad?, del cambio del milenio, ¿verdad? En el 2000.
y todos decían que en el 2000 todo se iba a acabar, bancos y sistemas, y mucha gente pues dejaba hasta de trabajar. Pues ya me voy, ¿verdad? Ya viene Cristo, pues ¿para qué le sigo? Vendieron todo, se fueron de vacaciones, despilfarraron todo lo que tenían y bienvenidos al 1 de enero del año 2000. Y todo como si nada. Pero ya habían hecho una serie de desastres. Se llevaron al traste a toda su familia, ¿verdad? Al no conocer exactamente el plan de Dios, un cristiano puede llegar a cometer todo tipo de errores y tomar decisiones incorrectas, decisiones imprudentes, desde cambiar el sentido de un pasaje de la Biblia hasta graves errores doctrinales, como consecuencias trágicas para su vida, ¿verdad? Por el terrible desconocimiento de la palabra de Dios. Por adelantarse. Es el típico cristiano proactivo, que quiere hacer las cosas sin consultar a Dios. ¿Se acuerdan de Josué? Vamos a Josué capítulo 9, versículo 15. Josué, ¿verdad? Es uno de los ejemplos más clásicos. Pero ¿cuántos cristianos hay que caen en lo mismo? Y ya tenemos la Biblia, y la conocemos, y decimos, ¿verdad? ¡Ay, qué burro fue Josué!, ¿verdad? Pero resulta que nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué dijo Josué 9:15? Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Es un versículo muy rápido, es un versículo muy pequeño. Dice que cuando Josué hizo el pacto, ¿verdad?, con un grupo de actores de obra de teatro, fingiendo ser lo que no eran, desde luego, pero Josué, contraponiéndose a la orden directa de Dios, de que no se mezclaran con ninguna de las naciones que los rodeaban, eso incluía a Gabaón y todas las personas que estaban ahí. ¿Qué hizo Josué? Josué se conmovió. Era una obra de teatro muy tierna y convincente. Y entonces se la creyó, ¿verdad? Y sencillamente, ¿qué hizo? Josué hizo 3 cosas. Dice, hizo paz con ellos. ¿Con quién hizo paz? Con quien Dios no tenía la paz. Número 1. Número 2, celebró con ellos alianza. ¿Con quién hizo alianza? Con quien Dios tampoco tenía ninguna alianza. Y número 3, le concedió la vida. Mire qué persona tan más considerado, ¿verdad? Le concedió la vida a quien Dios no le había concedido la vida. Estaba pasando por alto todo lo que Dios había hecho. Y dice aquí que no solamente fue Josué, dice bien claro, sino que también todos los príncipes del pueblo. No nada más había Josué, todos fueron embaucados. A todos, ¿verdad? Hay que acordarse que los errores de un cristiano errado no solo lo afectan a él, afecta a todos los que están a su alrededor. Eso es lo grave. Precisamente por eso veíamos ahorita la parte de los tropiezos. En el caso de Josué, involucró a todos los príncipes del pueblo. No se llevó a cualquiera, se llevó a todos los príncipes y todos se fueron redonditos. Es el mismo caso, ¿verdad?, que pasó con Eva. Eva, ¿qué hizo? Dice, ella comió y no contenta con eso, ¿qué hizo? Le dio también a su esposo. Se llevó también a Adán. Y no se llevó a más porque no había más. Eran los únicos 2 que estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? Así es el pecado. El pecado no tiene conmiseración. Cuando un hijo de Dios se deja engañar y embaucar por el diablo, pierde absolutamente todo. ¿Qué es eso de todo? Obviamente empieza por su comunión con Dios, pero pierde la visión, pierde sus sentidos, pierde el rumbo, pierde la dirección. Ya no sabe para dónde va. Pierde todos los frutos del Espíritu. Ya no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz. Pierde todas sus bendiciones. Qué trágico es dejarse engañar, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Cosas tan elementales como el sueño. ¿A ti te ha dado sueño en alguna ocasión? ¿Te ha dado hambre? El sueño, el comer, el dormir son completamente normales. Incluso la misma muerte es para nosotros algo natural. Ya sabemos que todos nos vamos a morir, pero para Adán y Eva ese tipo de cosas eran totalmente anormales. Vergüenza, desnudez, cansancio, sueño, dolor, enfermedad, sudor, espinas y bla, 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 bla. Muerte, eso no lo conocían. Imagínense, ¿verdad?
Al día siguiente se cansaron, tenían dolor de cabeza. Imagínense, esas son las consecuencias. Por eso dice bien claro Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aunque Satanás te diga lo que te diga. Es la muerte literal, ¿verdad? En todos los sentidos. Sí es una muerte espiritual, pero también es una muerte física. ¿Se acuerdan del caso, por ejemplo, de Saúl, verdad? Cuando Dios le da una orden y le dice que tiene que ir en contra de un pueblo que se llama Amalek. Dice, y lo vas a exterminar. Y no vas a perdonar a nadie. Ni a los niños, ni a las vacas, ni a las ovejas, ni a nadie. Le di instrucciones bien claras. Pues cuando regresan ellos, dice, el pueblo perdonó. Ah, qué generosos, ¿verdad? Dios te dice una cosa y tú dices todo lo contrario. El pueblo perdonó lo que Dios no había perdonado. Ellos trajeron todo aquello que Dios le dijo que no trajeran. Así es una persona engañada. Va a hacer todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Una de las cosas que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vamos a ver dos temas en donde hay mucha confusión, mucho engaño de la gente que no conoce de la Biblia. Vamos a ver el rapto. ¿Saben ustedes? El rapto es uno de los temas más polémicos de la palabra de Dios. Resulta que el rapto es una de las doctrinas secundarias de la Biblia. ¿Qué son doctrinas secundarias? Hay doctrinas que son fundamentales, como la salvación. Una persona que no cree en la salvación, desde luego que no es salvo. Ahorita veíamos eso. Pero hay otras doctrinas que son secundarias, como el bautismo, ¿verdad? Como en este caso el rapto. El rapto, ¿verdad? O el arrebatamiento, ¿verdad? Es un tema de discusión de muchos cristianos y por lo mismo de muchas posturas. Cada quien le da la interpretación que quiere. Hay muchos cristianos, ¿verdad? Que creen que el rapto ya ocurrió. Acá, espérenme, se me perdió. Ya. Hay muchos cristianos que creen que el rapto ya hasta ocurrió. Ahí dicen que nosotros estamos viviendo ya en la época de la tribulación. Le están atribuyendo a personas de la actualidad el rol del anticristo. Ya saben quién es la bestia, ya saben quién es el falso profeta. Nada más que este no es un tema nuevo. Este tema, ¿verdad? De andarle acomodando a lo que ellos creen, viene desde la época de Pablo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Ya desde la época de Pablo, había gente, ¿verdad?, que también querían atribuirle cosas. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y en la época de Pablo había dos personas, ¿verdad? Dice que se desviaron, Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad, o sea que la conocían. Y ellos se desviaron, y dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Cuando nosotros ahorita oímos a personas que quieren decir, ¿verdad? Oye, pues fíjate que ya pasó esto, ¿verdad? Que ya estamos viviendo en la tribulación. Pues son los nietos de Himeneo y de Fileto, ¿verdad? Que andan todavía por ahí. Son los que meten, como dice aquí la Biblia, herejías destructoras. Quieren andarle acomodando a lo que ellos creen, ¿verdad? Otros creen, ¿verdad?, que el rapto, la tribulación, va a ocurrir durante la tribulación, no antes. Otros han perdido toda la esperanza. Ya ni siquiera creen que va a venir un rapto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 4. Esta gente, ¿verdad?, que ya no cree que va a haber un rapto, un arrebatamiento, ¿verdad?, son los que dicen que esto es una falsa promesa. Pues a Dios se le olvidó. No, pues ya ni vino, ¿verdad? Es una promesa olvidada. Ya ha pasado mucho tiempo. Aún está pendiente. Sigue sin cumplir y se va a tardar muchísimo tiempo. Es decir, a mí ni siquiera me va a tocar verla, menos vivirla. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense, es el tipo de personas, ¿verdad?, que se sienten muy eruditos de la palabra de Dios.
Aquí dice, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día en que los padres durmieron. ¿Y dónde estaban ellos el día que los padres durmieron? Todas las cosas permanecen. Hagan de cuenta que ellos pues viven toda la eternidad, ¿verdad? Dice, así como desde el principio de la creación. ¿A poco también ellos estaban desde el principio de la creación? Pero ¿qué tal opinan, verdad? ¿Qué tal son los que andan diciendo? ¿Dónde está? Realmente hay mucha gente que quiere, ¿verdad?, anteponer su criterio a lo que dice Dios. Y por eso más adelante, ¿verdad?, ahí en el versículo 9 dice, lo que tú no sabes, ¿verdad?, es que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Oye, Dios tiene cinco días apenas de retraso. Imagínate, ¿verdad? Son 5000 años. Eso significa, no que sea literal, ¿verdad? No son 5000 años. Significa que para Dios no le interesa el tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para Él. Sin embargo, ¿verdad? Ahorita como veíamos, otros cristianos, ¿verdad?, creemos, y yo me incluyo, ¿verdad?, que va a ocurrir justo antes de la tribulación. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? No es cuestión de creencias, es cuestión de lo que Dios dice en su palabra. El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses es increíble. Nada más vamos a ver 3 versículos, el 1, 2 y 3. Qué hermoso, ¿verdad?, que nosotros tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a los versículos 1, 2 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo el capítulo 2, donde tengan la oportunidad, hay que leerlo. Es muy extenso, no tan extenso, pero a final de cuentas tiene mucha información y habla acerca de eso. Acerca de la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Qué hermoso que vamos a tener una reunión con Él. Nuestra última reunión, le llamaría yo. Dice, os rogamos, hermanos. Mira, se le ve la zanca al pollo, fíjate. Que no os dejéis mover fácilmente. ¿Cuánta gente se deja mover por cualquier cosa? Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca. Como dice aquí, ¿verdad? Y lo vuelve a mencionar nuevamente, nadie os engañe en ninguna manera, ni de una, ni de otra, ni de ninguna. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué hermoso es ver todo esto, ¿verdad? Dice también ahí que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces sí se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Por eso, independientemente de lo que la gente crea, ¿verdad?, tenemos que ir directamente a lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo 24, 36. Otra advertencia de Jesús acerca de los últimos tiempos. Una de las frases, ¿verdad?, más malinterpretadas y pasadas por alto por muchos cristianos. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie. Ese nadie significa nadie. Dice, bueno, ni los ángeles. Y eso que están muy cerca de Dios. Solamente mi Padre. Es algo, como dice, que tiene guardado en su sola potestad. ¿Ves eso? Bueno, hay muchas personas que no aceptan eso. No se conforman con lo que Jesús dijo y aún se atreven a especular desde su punto de vista para acomodar la fecha de su regreso a su antojo y a su criterio. Ahorita ya hemos visto, ¿verdad? ¿Cuánta gente? No, pues antes era en el 2000, no, pues después en el 2012, ¿verdad? Con las profecías de los mayas. Y así, ¿verdad? Pues me falla una, pues la otra, ¿verdad? Y así se siguen, ¿verdad? Están dando falsas esperanzas a los creyentes pequeñitos, como veíamos hace un momento. Los que tropiezan fácilmente por su escaso conocimiento y dominio de la palabra. ¿Qué hacer mientras regresa a la tierra? Vamos a Mateo 24, 46. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Preocuparnos? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Le haya haciendo así. Tiene que estar trabajando, no preocupándote, no por el vecino, no por lo que dijo y no dijo. Jesús dijo lo que tuvo que decir, punto.
Dice, nosotros tenemos que estar trabajando. Aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle trabajando. ¿En dónde? Pues en la obra. Nuestro tiempo sobre la tierra es muy corto. No es para estar inquietos, ni para estar nerviosos. No es para estarnos comiendo las uñas, enfermos, intranquilos, con temor y hasta estrés. Es más bien un tiempo para trabajar y trabajar diligentemente, sabiendo que nuestra redención está cerca. No podemos estar acostados indolentemente y esperar su regreso. Es un tiempo para trabajar más que nunca, predicando a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que el tiempo que nos queda sobre la tierra no solo es corto, sino que cada día es más corto, porque nos acerca a la segunda venida de Cristo. Vamos a Mateo 24, ahora el versículo 22. Otra característica más, y que hemos estado viviendo, ¿verdad? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados. ¿De qué forma, verdad? Solamente Dios sabe cómo se van a acortar los días. Yo no sé si para una persona o para otra, para mí, ¿verdad? Los días pasan casi volando. No los días. Tú ves y ya cuando ves, ya se te fueron 15 días, ya se fue un mes, ya se te fue un año. Acabamos de empezar el 2025, estamos ya por cerrar el cuarto mes. Así de rápido. El rapto, ¿verdad? Es conocido también como el arrebatamiento y es una hermosísima promesa que hizo Jesús mismo. Vamos a Juan 14, versículos 1 y 2. Qué hermoso que Jesús haya prometido esto, porque es algo que nadie ha hecho en toda la historia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso que Jesús puede prometernos eso. ¿Qué dice el versículo 3? ¿13? 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús refuerza esta promesa, dice, y vendré otra vez. Qué hermoso que Jesús nos prometió venir otra vez. Dice, para que, y os voy a tomar, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso lugar es a donde nos va a llevar. Veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios no miente. Si Dios no miente, qué hermosos por esas promesas. Entonces el regreso de Jesús a la tierra por segunda ocasión no es un mito. Tampoco es una leyenda urbana. Eso significa que es una verdad absoluta. Lo crean o no. Lo que significa que sin duda vendrá. Como dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Dice, y recalca algo bien interesante. Dice, y no mentirá. Ya sabemos que Dios no miente. Qué hermoso que Dios no nos mienta. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, dice, y no tardará. Es una esperanza maravillosa para todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Vamos a ver el pasaje de oro, ¿verdad? Del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Vamos a ver aquí algunos temas importantes. Y por eso digamos que necesitamos ver todo lo que dice la Biblia. Versículos 15 y 16 primero. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso. ¿Saben que esta promesa Dios la hizo hace más de 2000 años? Desde esa fecha hasta ahorita, hay muchos cristianos pues, que ya han muerto. Ya no la alcanzaron a ver. No vieron su segunda venida. Creyeron en su segunda venida, pero no la vieron. Pero el que no la hayan visto no significa que no se vaya a cumplir. De hecho, ellos van a ser los primeros que van a participar en este magno evento. Dice aquí bien claro que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces van a ir con el Señor. Una persona, el que Pablo, ¿verdad? El que Pedro y los discípulos hubieran creído en esto y no lo hubieran visto, no significa que no van a participar. Qué hermoso, ¿verdad? Que van a resucitar y van a participar de este evento. Son los primeros. Ahora sí, el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso que dice, y luego nosotros. Los que vivimos, los que hayamos quedado. Ese luego nosotros es maravilloso ver que Dios no deja a nadie atrás. A Dios no se le olvida ninguno de sus hijos. No se va hasta que absolutamente todos sus hijos estemos reunidos. Y entonces seremos llevados, ahora sí, como decía yo, a nuestra última morada. Para nosotros, ¿verdad? Para los que estamos vivos en esta época, los que no hemos muerto y tengamos el privilegio de experimentar ese maravilloso evento, será algo extraordinario para nosotros por dos razones, por dos motivos. El primero de ellos, imagínate, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15, 54. Imagínate el hecho de vivir, dice, por el simple hecho de ser transformado en vida. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: por vida es la muerte en victoria. Dice que esto que estamos viendo, dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Qué maravilloso va a ser eso. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces sí, ya no importa, ¿verdad? Ahí sí, como dice en Apocalipsis, enjugará a Dios las lágrimas de los ojos de ellos. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, no necesitas comer, respirar y bueno, ni nos imaginamos todas las bendiciones, ¿verdad? La segunda de las bendiciones, ¿verdad? De poder experimentar eso es que vamos a ser arrebatados a las nubes para de ahí ser llevados directamente a la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso que nosotros no vamos a quedarnos en las nubes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un cuadro, ¿verdad? Hizo mi papá, de un ejemplo, ¿verdad? En donde se ven, pues, las almas, cuando este momento, ¿verdad? En el momento mismo en el que ocurre, y salen unas almitas, ¿verdad? Que se ven de los carros, de los edificios, de los aviones, reunidos a donde está Jesús. Yo me identifico con las almitas, no con los que se quedan. Para mí es un evento maravilloso. Efectivamente, ¿verdad? Cuando Jesús venga a la tierra y cumpla su promesa, va a venir hasta las nubes. Efectivamente, muchas personas desaparecerán de esta tierra, pero muchas. Gente de todas las naciones, de todas las partes del mundo, de todas las clases sociales, de todas las edades, incluyendo ancianitos, adultos jóvenes, niños y todos los bebés. Todos se van a ir. ¿Pero qué crees? No termina ahí la historia. Este cuadro, como veíamos, ¿verdad? También otras tantas no se van a ir. Van a ser dejados todos aquellos que lo hayan rechazado, que lo hayan blasfemado. ¿Pero qué crees? No termina ahí la historia. También todos aquellos que, aunque digan lo que digan, hayan creído en Cristo, aunque lo hayan predicado, aunque tengan una Biblia en la mano, se quedarán y serán dejados atrás. Oye, Señor, pues ¿cómo? No será una equivocación. No es un error de parte de Dios. No será una omisión, sino será un día de exposición de la verdad. Dios ve el corazón, no las apariencias. Para Dios siempre fueron ajenos. Para Dios no será una sorpresa dejarlos en ese momento. Siempre habían estado separados. Ahora solamente se descubrirá la realidad. Ahora toda la gente sabrá que no fueron más que una imitación casi perfecta, pero que no dejan de ser falsos impostores de los hijos de Dios. Se veían igual que los hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Vamos a Mateo 25, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 25, versículos 10 al 12. La parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí dice bien claro que mientras las otras vírgenes iban a comprar, ¿verdad?, del aceite, no estaban. Cuando llegó el esposo, dice, solamente entraron las que estaban preparadas con él.
Dice, y la puerta se cerró. Ya nomás. Dice, ¿y qué crees? Pues después llegan las demás vírgenes, ¿verdad? Señor, Señor, ábrenos. Y él les dijo, no os conozco. Qué trágico es esa palabra. Oye, Señor, pues ¿cuáles vírgenes? Todas eran vírgenes, ¿no? Todas parecían vírgenes. La diferencia es que solo algunas tenían aceite. Las demás sí se veían como vírgenes, pero no eran vírgenes. Vamos a Mateo 7, 22 y 23. Aquí no solamente dice lo mismo, sino que dice que además el tiempo, ¿verdad? Mateo 22 y 23. Muchas me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No solamente no te conozco, nunca os conocí. O sea, el que hayan declarado, el que se hayan confundido, no significa, ¿verdad? Significa que nunca hubo un arrepentimiento real. Significa que su vida siempre fueron apariencias. Es decir, nunca hubo nada en relación con Dios. Estos son los Judas de los discípulos. Judas pudo convivir directamente con Cristo y así supo aparentar. En 3 años, ninguno de los discípulos sospechó ni siquiera tantito. Pensaron que era uno de los discípulos verdadero. El día del arrebatamiento será un día que revelará la verdad. Ahí ya no habrá más caretas, ya no habrá apariencias, no habrá engaños. Va a haber pastores que se van a quedar predicando en el púlpito. Oye, pero ¿cómo te vas a quedar? No, pues es que yo no sé, ¿verdad? ¿Se equivocó el Señor? No, no se equivocó. El que se equivocó fue Él, ¿verdad? Al aparentar siempre. Serán dejados absolutamente todos aquellos que parecían, pero no eran. La pregunta verdaderamente importante es, ¿tú eres o te pareces? ¿Eres cristiano o te pareces a los cristianos? ¿Sabes hablar como ellos, verdad? Otro de los temas más polémicos, ¿verdad? Y esos digo, a lo mejor ya nos vamos a vivir nosotros, pero vamos a ver algo que se llama el preámbulo de la marca de la bestia. Es un tema muy polémico para los cristianos, con el que muchas generaciones de cristianos han dado muchos puntos de vista. Sin embargo, veamos lo que dice la Biblia. Vamos a ver un pasaje que realmente me puso a pensar mucho. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sin el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el nombre de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a empezar por el versículo 16 nada más. Dice, y hacía que a todos, ese hacía, ¿qué se le hacía? Obligaba. No habla de una opción, habla de una obligación. Una obligación es algo impuesto, es intransigente y autoritario. No es si quieren, no es si les parece. Tampoco es pedírselo de forma amable. Oye, ¿te gustaría ponerte la marca? No habla de forma cortés ni por favor. Es imponerles y obligarles a que lo hagan. Punto. Se tiene que hacer y se acabó. Esta marca, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Es como la identificación ganadera. ¿Han visto cómo se marcan a las reses, verdad? Y se les pone una marca. ¿Saben con qué se marcan? Hay 3 tipos de marca, ¿verdad? Uno se marca pues con un hierro incandescente, ¿verdad? Se calienta hasta el punto de que está hirviendo y se lo ponen, ¿verdad? En la parte de atrás. ¿Pero saben dónde se lo ponen? En la parte de atrás, pero en un toril se llama, ¿verdad? Una vaca, lo hacen también con los caballos, son animales muy fuertes. Si tú lo dejas, vente caballito, te voy a marcar. No, hombre, les meten unas patas que los andan matando. Los llevan a algo que se llama el toril. Son unas barras de acero que no les permiten moverse. Y a la hora que les ponen el sello pues brincan y todo, pero no dañan a una persona. Resulta que el anticristo, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Dice, a estas personas, ¿verdad? Las va a perseguir para obligarlos. Los que no quieran serán llevados a la muerte. Solo hay una forma, ¿verdad? De que a esa gente no le pongan la marca. Los van a perseguir hasta matarlos.
Aquí dice Apocalipsis, ¿verdad? Hacía que a todos, ¿saben quiénes son todos? Grandes y pequeños, dice la Biblia. Y aquí lo menciona, ¿eh? Menciona 3 características: grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Dice, pero a todos hacía que les pusiese esto, ¿verdad? Aparentemente es algo gratis. Es algo que le van a poner y que no cuesta nada, ¿verdad? Porque a todos, ¿verdad? A todo mundo se lo van a poner. Dice que a todos se les pusiese, ¿qué? Una marca. ¿Qué es eso de una marca? Este es el tema en donde mucha gente ha especulado de una forma impresionante. En todas las épocas. La Biblia no dice exactamente qué tipo de marca es. Y tampoco dice características. Todo lo demás está fuera de la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que este término de la marca en griego es jaragma, que significa un sello, un rasguño o una figura esculpida. Entonces va a ser un método de identificación grabado. ¿De qué forma va a ser grabado? No lo sabemos. Hay muchos, ahorita vamos a hablar de ese tema. No solamente es un chip. En este tema, ¿verdad? Han habido y siguen habiendo una cantidad de especulaciones impresionantes, ¿verdad? Ahora, continúa diciendo aquí Apocalipsis 3:16, ¿en dónde les van a poner la marca? Dice, va a ser en su mano derecha o en la frente. No es donde ellos quieran. Ahora, esto no será un objeto externo de uso personal. No te van a dar una tarjeta de crédito o un monedero electrónico. Lo que sí dice, ¿verdad? Es que va a ser puesto en el cuerpo de las personas, en 2 partes. Dice, o va a ser en su frente o en su mano derecha. Eso significa que va a ser uno u otro, no los dos. En una u otra, ¿verdad? No va a ser en la mano izquierda, no va a ser en el cuello, no va a ser en el antebrazo, ni en la espalda, ni en el pecho, en las piernas, ¿verdad? No va a ser donde la gente quiera. Será una imposición. Solamente es 2 opciones, o tu frente o la mano derecha. Esta marca, ¿verdad? Este tipo de marca que les decía, ¿verdad? En algún momento hablaban acerca de los códigos de barras. ¿Se acuerdan los códigos de barras? Que tienen así unas barritas, ¿verdad? Pues resulta que había un código de barras que se llamaba EAN 13. Ese EAN 13 resulta que tenía 13 dígitos, desde luego, y tenía 2 barritas que sobresalían en la parte izquierda, 2 que sobresalían en el centro y otras 2 que sobresalían al final. Y ese, en el código binario, pues es un 6. Entonces, ese es el 6, ese es el 6 y ese es el 6. Pero resulta que ese código no es el único. Hay muchos otros códigos. Y además, no solamente el QR es de 2D. Pero de códigos lineales está el EAN y hay uno que se llama UPC 128, 39, que es muy usado en Estados Unidos, entre otros tantos. No es el único. Resulta que ese es un tipo de identificación, ¿verdad? Entonces, los códigos, hay uno que se llama DUN 14, por ejemplo, y ocupa 14 dígitos. Y eso los ocupan, no sé si los han visto en Sam's, en Walmart, son los que tienen como un recuadro negro. Y adentro, una serie de barritas. Esos códigos de barras son los que existen en las cajas para identificar, pues las cajas cuando llevan un lote completo de cosas. Estos son los códigos normales. Hay otros que se ocupan en las licencias que se llama PDF 417. Que es ese tipo de códigos de barras. Hay un montón de codificaciones. No es el único. Después de esos códigos, ahora ya salieron los famosos QRs. ¿Y por qué usarán un QR? ¿Saben lo que son los QRs? Es esto. Es un código, un cuadrito. Y tiene 3 cuadritos. No necesariamente son 666. Resulta que se llaman códigos de 2D porque tiene en horizontal y en vertical. Y esto codifica aquí y codifica acá. Entonces tiene mayor capacidad de caracteres que le pueden caber a esto. Pero eso es entre otros tipos de código de barras. Son diferentes. ¿Y cómo va cambiando, verdad? Ahora, con esto, pues que creen que no solamente los códigos de barras, ahora hay algo que son los chips de RFID. ¿Saben cuáles son los chips de RFID? Hay de muchos tipos. Los que se ocupan para entrar en las casas. Eso es un tag que tiene un microprocesador y tiene unas antenitas. ¿Han visto los carros nuevos? Les ponen una calcomanía así, que tiene también un chip de RFID. Esos son de chips de RFID. Para identificar los carros. Se llama el REPUBE,
que es un registro público vehicular. Y es en donde están registrando ahora también con un RFID, pues todos los carros. Los carros nuevos, ya los carros viejitos no lo traían, pero ahorita lo están poniendo en todos los carros. Entonces, y así sucesivamente. Ahora resulta que esas, por ejemplo, las credenciales, ¿no se han visto que hay unas credenciales de proximidad, se llaman? La ponen en un lector y te deja pasar. Son las que yo ocupo, por ejemplo, en la empresa. Entre otras tantas. Pero de eso después desarrollaron un chip del tamaño de un arrocito. No sé si lo han visto, que son los que le implantaron, ¿verdad? Hace 20 años a la gente, para marcarlos en las cárceles y para usarlos precisamente pues para eso. En lugar de estar trayendo una tarjeta o algo, se lo implantaban en la mano. Empezaron a hacer algunas pruebas, ¿verdad? Es un chip de RFID, pero ya es muy viejo. ¿Saben ustedes cuál es lo más reciente en los chips de RFID? ¿Han oído del proyecto Neuralink? No. El proyecto Neuralink no es otra cosa más que usar el mismo chip. Nada más que dijeron, oye, pero pues quiero que haga más cosas. Resulta que es un proyecto que está liderado por la persona esta de Elon Musk. Y entonces es un chipcito, pero al señor dijo, ¿saben qué? La intención es que tú puedas controlar tus dispositivos, tu teléfono y todo, pero desde este chip. Pero ya no lo vas a traer ahí. Ya no te lo voy a dar en una tarjeta. Ahora se tiene que poner en la parte de un costado del cerebro. Tienen que implantarlo ahí. De hecho, están buscando gente para implantarles este chip. Obviamente él no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que cómo ha cambiado esto. Él ahorita lo vende, ¿verdad? Como algo para pues, poder controlar tu dispositivo, tu teléfono, sin que metas las manos y nada más con tu pensamiento lo controla. Parece algo futurista, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que se empieza a acercar todo el escenario. ¿Para dónde? A la frente. No estamos diciendo, ¿verdad? Que esta persona de Elon Musk sea el anticristo, ¿no? Sencillamente va a ser alguien que va a ocupar pues todo esto, ¿verdad? Todo lo que se ha estado haciendo. Lo que ha hecho Bill Gates, por ejemplo, ¿verdad? Con la parte de los softwares. Todo esto tiene que ser unas herramientas que se van a usar al final para hacer el control de nivel mundial. Como dice aquí, ¿verdad? Una de las cosas, vamos al versículo 17. Apocalipsis 3, versículo 17. Ahorita lo leímos, pero sin embargo es algo muy importante. ¿Cómo menciona aquí? Porque tú dices... Apocalipsis 3, 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. 16. Ajá. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y qué dice? Es 13. Es 13, 17 y 13, 18. Sí, digo, porque estamos hablando del capítulo 13. No 3. Ajá. ¿Y el 18 qué dice? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí dice que esta marca, dice, va a tener o la marca o el número. ¿Cuál es su número? 666. Ahora, este 666, ¿verdad? No dice cómo va a venir implícito. Lo que sí dice es que esa marca que les van a poner a toda la gente es con lo que los van a controlar. Ahora, hay mucha gente que dijo, me pongo la marca y todos felices y contentos, ¿verdad? La marca no va a ser la solución de ese momento. La marca va a ser para identificar a la gente, sí, pero la marca no es una identificación. Es para entrar al sistema del anticristo. No solamente es una identificación. Todos los que reciban la marca recibirán primero todas las terribles plagas y los juicios que vendrán en esa época. Pero además, no termina ahí la historia. Dice que todos ellos, ¿verdad?, van a ir a la condenación eterna. Vamos ahora sí al capítulo 14 y versículo 11. Y el humo de sus tormentos sube con los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice aquí que las personas que reciban esa marca, ¿verdad?, no tendrán reposo ni de día ni de noche. Ninguno que adora a la bestia ni que tenga la marca de su nombre. Por eso no es nada más ponerles una tarjeta de crédito. Es identificarse, ¿verdad? Por otro lado, va a haber mucha gente que no va a dejarse poner la marca. Todos aquellos que rechacen la marca serán perseguidos. Van a ser atormentados hasta matarlos. Les va a costar su vida, pero al fin serán salvos.
Serán condiciones extremas, sí, pero aún habrá una última oportunidad. Mientras para que una persona que acepta la marca será su trágica condena. Ya no habrá ninguna oportunidad de salvación, quedando condenado para siempre. Por eso, como dicen en el mundo, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y tú después de tantas advertencias quieres seguir aún engañado? Por eso hay que, como cristianos, tenemos que fundamentar en lo que dice la Biblia, precisamente para no dejarnos llevar por todas estas corrientes. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias por todas tus enseñanzas. Gracias por todas tus promesas hermosísimas que tú nos hiciste de venir por nosotros, Señor. Te pedimos para que tú sigas confortando nuestros corazones. Te pedimos para que tú nos ayudes a llevar este evangelio a la gente que no te conoce. Te pedimos para que, por nuestros familiares, por toda aquella gente, Señor, que todavía no te creen, te pedimos para que abra sus ojos, para que tú permitas que su corazón sea quebrantado, sea humillado, que vengan a la salvación y puedan acercarse también a ti, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos también para que tú nos ayudes a estar trabajando, Señor, como fieles y obreros, trabajadores, hasta que tú vengas por nosotros. Sabemos que tu venida cada día está más cerca y te pedimos para que tú nos ayudes, tú nos des la gracia y la fidelidad, el denuedo de hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos para que ahora tú nos despidas, para que tú nos guardes y para que tú nos uses en donde quiera que estemos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.